Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos complace estar aquí presentando un tema crucial en el ámbito del comercio internacional, los pedimentos aduanales. Primero que nada, y para entrar en contexto, ¿qué es un pedimento? Pues la ley lo define de la siguiente manera. El pedimento es la declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto al cumplimiento de ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico aduanero y los demás datos exigidos para cumplir las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables, Ley Aduanera artículo 2, fracción 16, décima sexta. Ahora puede que se estén preguntando, ¿pero cuáles son sus funciones y para qué sirve? Pues en términos generales, el pedimento es un comprobante fiscal de comercio exterior que cumple las funciones de avalar que se han pagado todas las contribuciones en materia de comercio exterior requeridas por la autoridad aduanera de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. También ayuda a la autoridad a recabar información estadística sobre lo que se importa y exporta en el estado destino en el territorio nacional para importaciones, comprobar la legal salida de las mercancías exportadas en territorio nacional y, en el caso de importaciones, ayudar a comprobar la legal estancia de las mercancías de procedencia extranjera en términos de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Aduanera. Sin olvidar que quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana por conducto de un agente o apoderado aduanal en el pedimento en formato oficial aprobado por la autoridad. Entonces, por esto entendemos que el pedimento funciona como un documento más para la regulación de las mercancías en materia de comercio exterior. Sin embargo, debido a la cantidad de información que este contiene, podríamos decir que tenemos ante nosotros el posiblemente documento más importante a la hora de importar y exportar según sea el caso. A esto le sumamos que, obviamente, un documento con tal importancia iba a contar con diversos formatos. En este caso tendríamos a los 4 pedimentos más importantes, los cuales son el pedimento de importación, pedimento de exportación, pedimento de tránsito para el transbordo y finalmente el pedimento consolidado, el cual se enfoca en consolidar varias transacciones en un único pedimento. Considerando todo lo anterior que hemos escuchado, se puede intuir que un documento con tal importancia y tal presencia dentro del comercio exterior debería tener una especie de formato que facilite tanto el llenado del pedimento como la comprensión de los datos que este mismo presenta. Y sin más, para esto es que existen los anexos 19 y 22 de las reglas generales para el comercio exterior. Yendo por orden, el primer anexo, el 19, se enfoca en los campos multables de los pedimentos, básicamente aquellos campos que modifican las estadísticas de la autoridad aduanera. Mientras que el anexo 22 podríamos decir que es una especie de guía que facilita tanto el llenado del pedimento como la comprensión de los datos y una recopilación de las diferentes abreviaturas y códigos con los que se regulan. Hablando más a detalles sobre el anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior, este divide el pedimento en general en 28 partes, cada una representando cierta cantidad de datos específicos, los cuales corresponden a el encabezado para páginas secundarias del pedimento, vía de página, agente aduanal o agencia aduanal, representante legal, apoderado aduanal o almacén, datos del proveedor, comprador, datos del destinatario, de transporte, candados, guías, manifiestos, conocimientos de embarque, a su vez también contenedores, equipo ferrocarril, número económico del vehículo, identificadores, cuentas aduaneras y cuentas aduaneras de garantía, descargos y las compensaciones. Los documentos que amparan las formas de pago distintas a efectivo, tales como fianza, constancia de cuenta aduanera, constancia de cuenta aduanera de garantía, etc. Observaciones a nivel pedimento, partidas, mercancías, regulaciones y restricciones no arancelarias, cuentas aduaneras de garantía a nivel partida, determinación y o pago de contribuciones, observaciones, rectificaciones, diferencia de contribuciones, pruebas suficientes para determinación de contribuciones a nivel partida, encabezado para determinación de contribuciones a nivel partida para pedimentos complementarios al amparo de los artículos 14, distribución de copias. Como algunas partes del anexo dejan notar, ciertos puntos solamente aplican en pedimentos específicos. Para facilitar y sistematizar con el fin de llevar a cabo un control de datos más claros, el propio anexo 22 comprende con una serie de información presentada en diversos códigos y abreviaciones, mismos que se conglomeran con una gama de secciones denominadas como apéndices, por un total de 23 apéndices divididas en primer apéndice, que es la aduana de sección. Como su nombre lo dice, nos va a especificar cuál aduana está despachando nuestra mercancía. Número 2. Claves de pedimento. Aquí se compone de varias. El primero, régimen definitivo, operaciones virtuales, temporales, IMEX, depósito fiscal, almacenes generales de depósito, locales autorizados para exposiciones internacionales, industria automotriz, para exposición y venta de mercancías en tiendas libres, transformación en recintos fiscalizados estratégicos, tránsitos, otros. Luego continuamos con el apéndice 3, que es medios de transporte. El apéndice 4 habla sobre las claves de países. El apéndice 5 habla sobre las claves de monedas. Apéndice 6, recintos fiscalizados. Apéndice 7, unidades de medidas. Luego tenemos el apéndice 8, el cual es identificadores. Al abrir esta opción, contamos con la primera, que es almacén general de depósito certificado, luego empresa de comercio exterior, activo fijo, almacén general de depósito fiscal y finalmente operaciones de comercio exterior con amparo. Continuamos con el apéndice 9, que corresponde a las regulaciones y restricciones arancelarias.
Estas mismas abarcan varias instituciones, incluyendo secretarías, desde la Secretaría de Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Intersecretarial para el Control de Procesos y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, también conocido como CIRCOPLAGES, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Energía, el Instituto Nacional de Antropología y Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Consejo Nacional Mexicano del Café o los consejos estatales, el Consejo de Regulador de Tequila y la Comisión Reguladora de Energía. Pasando con el apéndice 10, tenemos los tipos de contenedores y vehículos de transportes. Este apéndice se explica por sí solo. Pasamos al apéndice número 11, que habla de las claves de métodos de valoración. Este consigue un tema mucho más extenso, pero para hacerlo corto, básicamente son los métodos con los que vas a fundamentar el precio de tu mercancía. Continuando con los apéndices, el apéndice 12 corresponde a los códigos y abreviaciones para las contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y derechos que se deben de pagar. El apéndice 13 responde a las formas de pago disponibles para un pedimento. Esto ya depende, lo más común es que se haga en efectivo, pero dependiendo de la tipo de factura y de la operación. El apéndice 14 terminan los datos de facturación. El apéndice 15 corresponde a los destinos de la mercancía. Esto es más como una forma de categorizar las diferentes posibles ubicaciones dentro del país. El apéndice 16, muy importante, responde a los regímenes a los que se va a destinar la mercancía. El apéndice 17 corresponde a los códigos de barras que puede llevar el pedimento, copias simples y de los expedimentos consolidados. Como algunos de los próximos datos, simplemente dependen del tipo de pedimento, puesto que no aplicaría para todos. El apéndice 18 corresponde a los tipos de tasas. Esto va muy de la mano con lo anterior visto en las contribuciones. Existen diferentes tipos de tasas. El apéndice 19 corresponde a la clasificación de las sustancias peligrosas. Esto obviamente depende del tipo de mercancía que se vaya a importar o exportar. El apéndice 21 habla sobre los administradores y operadores de recintos fiscalizados estratégicos. El apéndice 22 habla de las características tecnológicas y de dispositivos con tecnología de radiofrecuencia. Y finalmente tenemos el apéndice 23 que corresponde al pago electrónico. Con el fin de resumir la información de carácter esencial en el pedimento y enfatizar los factores principales aprendidos durante el cuatrimestre, optamos por enfocarnos principalmente en los datos del encabezado de este pedimento. Un total de 45 datos que, en el orden ya llenado, acuerdo instructivo, comprenden de: Número 1. Número de pedimento. Este campo identifica de manera única cada pedimento aduanal. Está compuesto por 15 dígitos, los cuales representan diferentes aspectos, tales como el año, la aduana, la patente, entre otros. Número 2. El tipo de operación. Indica el propósito del movimiento de las mercancías, ya sea importación, exportación o tránsitos. Número 3. Clave de pedimento. Es una identificación específica para cada tipo de transacción aduanera según el apéndice específico. Número 4. Régimen aduanero. Indica el tratamiento aduanero que se aplicará a las mercancías como importación definitiva, temporal, entre otros. Número 5. Destino o origen. Clave que identifica las mercancías si entran o salen del territorio nacional. Según el contexto, depende si sea importación o exportación. Número 6. Tipo de cambio. Especifica la relación entre el peso mexicano y el dólar estadounidense. Esto es totalmente con fines fiscales. Número 7. Peso bruto. Tal cual como lo dice aquí, se enfoca totalmente en el peso de la mercancía, pero esto será utilizando kilogramos. Número 8. Aduana de entrada o salida. Aquí, como su nombre lo dice, hay claves por aduana y aquí tenemos que especificar en qué parte de la aduana va a salir la mercancía del país. Número 9. El medio de transporte. Aquí vamos a especificar el medio utilizado para el transporte de las mercancías. Número 10. Detalles de los medios de transporte. Incluye información adicional sobre los medios de transporte utilizados en diferentes etapas del proceso aduanero. Número 11. Valor en dólares. Representa el valor total de las mercancías en dólares estadounidenses. Número 12. Valor en aduana. Indica el valor de moneda nacional de las mercancías conforme a las regulaciones aduaneras. Número 13. Precio pagado, valor comercial. Monto total pagado por las mercancías o su valor comercial según sea el contexto, ya sea importación o exportación. Número 14. Información del importador o el exportador. Así tal cual, incluye datos como el RFC, el domicilio, esto ya sea del importador o exportador. Número 15. Valor de seguros, fletes y embalajes. Estos van sobre detalles sobre los costos relacionados con seguros, fletes y embalajes de las mercancías. Otros costos incrementables y decrementables. 17. Fechas relevantes. 18. Contribuciones aplicables. Estas son la descripción de las contribuciones que se aplican a nivel pedimento. Al 19. Forma de pago y montos. Detalles sobre cómo se realizará el pago. Certificaciones y pago electrónico. Código QR o verificación de pago, embalajes. Este indica el monto en moneda nacional de empaques y embalajes de las mercancías. Otros incrementables. Aquí se incluye el importe en moneda nacional de conceptos adicionales que deben sumarse al precio pagado por las mercancías. Transporte de decrementables. Representa el importe en moneda nacional. Seguro de decrementables. Indica el importe en moneda nacional. Carga de decrementables. Representa el importe en moneda nacional de los gastos. Descarga de decrementables y otros decrementables. A su vez, acuse electrónico de validación y código de barras, que es un código impreso por agente aduanal, agencia aduanal, importador, exportador o apoderado aduanal, según lo establecido. Continuamos con el punto 31, el cual corresponde a la clave de sección aduanera de despacho.
la cual representa la clave de la aduana y la sección aduanera en la cual se va a promover el despacho de las mercancías. Por consiguiente sigue el punto 32, el cual corresponde a las marcas, números y total de bultos. Este, como su propio nombre indica las marcas, números y el total de bultos que contiene una mercancía amparados por el pedimento. Básicamente podemos resumir que sería como una breve descripción que se va a imputar de la mercancía, más que nada con respecto al total de bultos que se van a despachar. Casi siempre tienden a ser en tarimas, se hace de madera o de plástico, también llamados pallets, y los mismos pallets también tienen una clasificación que serían entre europeos, americanos y otros no tan conocidos. Continuamos con la descripción de las mercancías, en el punto 33, el cual, similar al punto 32, este va un poco más enfocado hacia las mercancías como tal. En este se detalla la naturaleza, la cantidad, la calidad, el peso y demás atributos que sean relevantes para las mercancías. Continuamos con el punto 34, el cual es la unidad de medida. Esta básicamente indica la unidad de medida que se va a utilizar para describir las mercancías. Continuamos con uno de los puntos muy importantes, la fracción arancelaria, representada en el punto 35. Este básicamente se puede resumir como una clave numérica que identifica la mercancía. Este es muy importante debido a que la propia fracción determinará qué impuestos se tienen que pagar, si las regulaciones que se tienen que llevar, si la mercancía está sujeta a cosas compensatorias o demás restricciones o regulaciones